Hola, soy Jael, monitora en Centros Cívicos de A Coruña de Bisutería Creativa. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer con un cordón náutico o algún cordón que tengáis por casa un collar muy sencillo con nudos y algunos abalorios más. Venga, vamos allá. Los materiales que necesito para hacer el collar de hoy son cordón. Yo tengo uno de estos tipo náutico, valdría, es así, estampado con rayitas, valdría que fuera de otro tipo de cordón, ¿vale? Lo importante es que sea gruesillo y que aguante bien, que sea un cordón con cuerpo. Este es como de 5 milímetros, pero os serviría más grueso o más fino. Al ver el collar acabado, podéis utilizar alguno que tengáis por casa, podéis hacer pruebas. Para el collar más o menos tengo sobre 2,5 metros, más o menos. Creo que me va a sobrar, pero es lo que le voy a poner. Después necesito, como básico, el cordón, unos terminales para cerrar. ¿Los veis? Estos con anilla para pegar en el cordón al final. Un cierre mosquetón para el cierre. Una anilla. Necesito unas anillas gruesas que me pasen por el cordón. Aquí las veis. Unas anillitas gruesas. Después necesito, como básico, os voy a decir lo básico y después lo que le podéis poner a mayores. Una cinta métrica, un mechero, pegamento, unas tijeras y unos alicates. Después yo le voy a poner colgando unas bolitas, pero eso ya es opcional, la que quiera, o un colgante, ¿vale? Yo es lo que le voy a meter y después vosotras decidís según lo que tengáis cómo hacéis el collar. Sabéis que me gusta que hagáis versiones de lo que yo os voy enseñando. Venga, vamos a empezar a hacer el collar, que ya veréis lo sencillo y lo bonito que queda. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es meter por uno de los extremos del cordón las anillas. Yo le voy a meter 16. Estas anillas, veis que quedan gruesitas, me van a quedar entre los nudos. Y me van a servir o de adorno, en caso de que las quiera dejar solo de adorno, o para separar los nuditos, para colgar cosas, ¿vale? De adorno quedan bonitas y si quiero también me van a dar la utilidad de poder colgar de ahí otra anilla con algo, con unas bolitas como lo vamos a hacer después, o pues algún colgantito. Bien, yo meto todas las anillas en el cordón, ya las tengo metidas. Ahora lo que voy a empezar a hacer es medir. Esto va a ser el largo del collar, es decir, lo que me va a quedar sin trabajar del collar. Le voy a marcar más o menos 15 centímetros. Según lo largo que yo quiera el collar puedo dejar más o menos, pero yo ahora para empezar voy a dejar 15 centímetros. Y después voy a marcar, a partir de los 15, voy a hacer una marca aquí y voy a hacer otra marca aquí en sobre 30-32 centímetros.
según lo que yo quiera de largo del collar. Si quiero que tenga más cuerpo, o sea, más centro, pues lo pongo más largo. Puedo poner 32, 34, más o menos los que yo quiera. Y voy a doblar aquí, aquí voy a dejar marcado aquí y voy a doblar aquí. Y lo primero que voy a hacer, voy a quitar la cinta, va a ser pasar este extremo del collar por encima y por dentro de esa unión. ¿Lo veis? A ver, como es largo me va a dar un poquito de... ¿Vale? Y haría esto, como un primer nudo. ¿Lo veis? Haría un primer nudo. Y ahora, sin soltar, voy a ir pasando por encima y trayéndolo por debajo. Lo vuelvo a pasar por debajo y paso una anilla. Paso, os dais cuenta, tengo aquí como un aro y voy a pasar una vez por encima del aro y por dentro. Y cuando lo traiga por dentro, lo voy a pasar por... Sigo con las vueltas del collar. Ahora podéis ver, si lo pongo así en vertical, a lo mejor es más fácil de verlo. Voy a hacer como pasar hacia abajo. Os muestro otra vista para que podáis ver, a ver si es más fácil de verlo en el vídeo. Cruzo aquí, paso la anilla y paso por abajo. Es como un trenzado, como una espiga. Ahora paso envolviendo por arriba y por abajo. Voy a ir apretando bien para que me vaya quedando el nudo apretadito. Y cada vez que paso voy llevando una anilla al sitio, ¿vale? Paso por arriba, paso por abajo. Vuelvo a pasar. Paso por arriba, paso por abajo. Voy a ir dándole forma. Paso por arriba. Tengo que pasar la anilla primero. Y paso por abajo. Vuelvo a pasar. Lo que tengo que ir haciendo es que lo que es el nudo, el apretado, me vaya quedando parejo, para que no quede uno muy apretado y otro muy suelto. Vale, eso tenéis que ir controlándolo para que os vaya quedando el apretadito igual. No, uno flojo y uno apretado, no, sino todos más o menos parejos. Ahora voy pasando. Como veis, consume bastante hilo este collar. Al ser grueso, se consume bastante hilo. Si es fino, os va a consumir menos, pero también os va a quedar mucho menos armado. Este cordón es muy bonito, lo hay de muchos colores, para que os arme un buen collar. Un collar así gordito, simple, pero yo creo que bastante vistoso. Venga, seguimos pasando las anillas y pasando por encima, por abajo, por encima y por abajo. Se me ocurre también que las que tengáis lana podéis hacer un cordón de lana y lo podéis hacer con lana o incluso con trapillo, las que tengáis trapillo, los que no tengáis este tipo de cordón. No va a quedar tan grueso ni tan con tanto cuerpo, pero yo creo que puede quedar bonito también. Venga, sigo hasta el final, un poquito más y ya os enseño ahora cómo va quedando.
Bien, pues cuando ya paso la última anilla, veis que ya tengo el último cabo que paso por debajo y vuelvo a pasar por encima. Voy a volver a hacer otro nudo porque veis que aquí tengo uno sin anilla, ¿vale? Tendría que hacer otra vez abajo, arriba y otra vez abajo. Entonces ahora vuelvo a pasar y así me quedarían dos sin anilla y aquí otros dos. Vale, fijaros en este detallito porque así solamente en la última al pasar este huequecito que me queda aquí solo paso. A ver, que no quiere venir. Y ya tendría hecho el collar de este lado. Bien, ahí lo veis, ¿sí? Ya tengo el collar hecho, todo lo que es esa parte. Bien, veis que aquí me sobra, voy a medir cuánto me sobra para deciros exactamente lo que necesitaría para el collar. Vale, tenía 2,5 metros, pues mira, me llegaría con 2 metros, ¿vale? Con 2 metros me llegaría. Lo que tengo de bueno es al tener 2,5 metros, que ahora me puedo hacer pues una pulsera a juego. Lo que voy a hacer ahora es medir este lado y este lado para saber que me queden los dos laditos iguales. Entonces voy a venir aquí y mido este y tendría que tener los 15, tengo un poquito más de 15, tengo 16. Y de este lado voy a cortar a 16 también. Vale, corto a 16. Puedo medir antes en el cuello cuánto lo voy a usar, pero yo creo que más o menos va a ser así. Si os gusta más largo o más corto, eso lo podéis ir regulando. Vale, ahora para cortar este hilo tengo que tener cuidado, tener a mano un mechero, porque yo voy a cortar y se va a deshilachar un poco el cordón. Entonces lo que hago es, antes de soltar, intentar sin quemarme los dedos, quemar un poquito el cordón, ¿vale? Y así queda rematado. Como yo tengo más anillas, puedo meterle alguna anilla más aquí embelleciendo, ¿vale? Eso ya va a ser un poco al gusto. Voy a poner unas poquitas más y os enseño ahora. ¿Veis? Así, meto 3. Uy. Voy a meter alguna más. 5, por ejemplo, de cada lado, que yo creo que le van a quedar, le va a dar un toque. Si tenéis alguna pieza que os guste, se la podéis poner ahí también, ¿vale? Que no... 2, 3, 4 y 5. Vale. Ahora lo que tengo que hacer es colgarle. Yo le voy a colgar en las de aquí, voy a colgarle en alguna anilla algún embellecedor, ¿vale? Me gustaba ponerle, por ejemplo, esta anillita. Entonces lo que tengo que hacer es abrir la anilla y colgarlo directamente. Y quería ponerle también alguna bolita roja colgando, porque yo creo que le va a dar un toque, y meterle alguna bolita roja colgando. Para eso, ya sabéis, voy a hacer lo de siempre, los bastoncitos de tope, el alicate, cortar. Esto os lo enseño siempre, pero ya os dije que era básico y que siempre lo vamos a utilizar, o casi siempre. Y hacer una anillita, ¿lo veis? El bastón con la anillita. Y esto es lo que voy a utilizar para colgar en las anillas. Simplemente o abro la anilla y cuelgo directamente, o puedo poner una anilla auxiliar. Venga, ahora os lo enseño. Bien, como veis, ya le he puesto algún colgante al collar. Vale, le he puesto bolitas rojas
colgadas de las anillas, un colgante, ¿lo veis? Metálico, plateado, con una bolita también colgada. Y lo he hecho, a ver, en vez de hacerlo simétrico, he puesto más hacia un lado que hacia el otro, para que quede pues un poquito diferente, ¿vale? A mí me gustan así las cosas un poco diferentes. En vez de hacerlo simétrico, lo he hecho asimétrico. Si vosotros queréis hacer un collar simétrico, en vez de meter 16 anillas, tendréis que meter 17 para poder colgar lo que es el colgantito en el medio y hacia los lados. Pero bueno, yo creo que va a quedar más original así, entonces lo voy a dejar así. Con los bastones he hecho los colgantes para las bolas y unas anillas para colgar y listo, no tiene más. Las anillas de los lados, ahí cada uno lo va a decorar como quiera, quedaría también bonito con un fleco o con algún otro tipo de colgante, pero bueno, yo para mi gusto lo voy a dejar así. Y ahora lo que voy a hacer es colocarle el cierre. Para colocarle el cierre necesito dos terminales. Los terminales los voy a pegar, me tienen que quedar bien ahí, y entonces lo que voy a hacer es coger un poquito de pegamento. Yo voy a utilizar Loctite, voy a poner un poquito, no me voy a pasar porque tengo miedo que cuando apriete se salga, entonces siempre ir de menos a más, ¿vale? Porque a veces al meter y apretar se sale el pegamento. Entonces lo que voy a hacer es, ya está pegado. El Loctite lo que tiene es que pega al momento. Voy a poner otro poquito aquí. Y voy a pegar este cordón. Lo voy a pegar también, que queden, los veis así. Y ahora lo que voy a hacer es, de este lado, que es el lado derecho, voy a poner una anilla que tenía abierta, ¿la veis? Y en este caso le voy a poner un cierre mosquetón, uno grande, ¿vale? Uno bien grande para que sea fácil de cerrar. Y ahora os voy a explicar también por qué. Y ahora cierro la anilla, bien cerradita y listo. Porque así, al tener un mosquetón grande, no necesito poner la anilla de este lado. Ya va a cerrar en ese terminal. Y ya tendría mi collar terminado. Ahí lo veis. Ahí os lo dejo. Es un collar pues muy veraniego, con colores veraniegos también, para que podáis usarlo ahora ya que viene el verano. Es sencillo, podéis hacer tanto collar como pulsera o un collar más largo, eso ya a vuestro gusto. Espero que con este tutorial pues lo que podáis hacer es ponerle ahora, echarle imaginación y hacer vosotras en casa o vosotros lo que os guste con los materiales que tengáis. Un saludo muy fuerte, un abrazo para todos y mucho ánimo porque ya nos queda poco para vernos. Venga, hasta luego.